y queremos alcanzar a muchos más. Hijitos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué es lo que hace una iglesia? Proclama el evangelio y hace discípulos. Te quiero contar dos datos. Porque la iglesia no es el edificio. Después de que Jesús resucitara y ascendiera al cielo, los discípulos anduvieron por diferentes ciudades compartiendo el evangelio para ser más seguidores del Maestro. Por esta comunidad Él lo dio todo. Esta fue la tarea que se les encomendó. El segundo dato te lo comparto al final del video. Pero la iglesia somos nosotros. En Heaven creemos que nosotros en la actualidad somos la iglesia con la tarea de ir y hacer discípulos, Y así quiero amar yo a la comunidad de discípulos. tal cual como hicieron los primeros, sin importar el lugar. Que estés hoy aquí es una gran prueba de eso. Y queremos alcanzar a muchos más. Hijitos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Por eso, aquí o allá.
Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Señor Jesús, gracias por esta mañana, por toda misericordia, Señor Jesús, que hemos recibido, que proviene de ti. Estamos agradecidos, Jesús, porque no nos has pagado conforme a nuestras faltas, conforme a nuestros pecados, sino que has mostrado gran amor, gran fidelidad. Y aquí estamos este día domingo, Señor Jesús, deseándote, amándote. Aquí estamos este día domingo necesitados de tu alimento, necesitados de una palabra de vida, necesitados de que avives nuestra conciencia, nuestra alma, por tu causa. A veces, Señor, el día a día nos absorbe, Señor Jesús, nuestra conciencia que tú habitas en nosotros. Pero en esta mañana aviva nuestros corazones para tu gloria. Te lo suplicamos. Y gracias por el regalo de la vida. Espíritu de Dios, mientras comunicamos tu mensaje, háblanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, para que seamos igual que Cristo. Te lo suplicamos. Y esa es esa obra hermosa, única, que tú sabes hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras finanzas. Gracias te damos, Jesús. Gracias, papá. Amén. Y cada vez que uno viene a hablar textos como este de Marcos, y hay varias formas de abordar estos textos, pero para desarrollar una buena predicación necesitamos unas 2 horas por lo menos. En unos 40 minutos no se puede abarcar bien el contexto social, religioso, como nos enseñan, pero y cada predicador, cada uno de nosotros es responsable que en los 45 minutos uno pueda transmitir el mensaje. Me decía el pastor que había venido de Estados Unidos, el que estuvo saludándonos la vez pasada, que él en África predica 2 horas. Pero 2 horas algunos se van a levantar y se van a ir. Y en la ciudad es un poco más complicado, pero vamos a transmitir el mensaje del Señor. Amén. Por favor, salude a la persona que tiene a la par, dígale bienvenido al cielo. De izquierda a derecha, dígale bienvenido al cielo. También aquí están los hermanos de la Colorada, bienvenidos hermanos, Pastor Francisco y su equipo, denle un aplauso por favor. Ya los vamos a presentar, vamos a orar por ellos también. Por ahí está mi suegra, la amo mucho. Para mí es una bendición su vida. Vamos a ir a Marcos 3:20 al 35, dice de la siguiente manera, la versión TLA, lenguaje muy práctico para que todos podamos escuchar al Señor. No sé si me le quitas esa resonancia, Roberto. Dice, después de esto, Jesús regresó a la casa. Y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Pero los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, este hombre tiene a Belcebú, el jefe de los demonios.
solo por el poder que Belcebú le da, puede expulsarlos. Entonces Jesús los llamó y les puso este ejemplo. ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Y si Satanás lucha contra sí mismo, acabará con su propio reino, dice la Escritura. Si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atar a ese hombre. Y luego dice el texto, les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo malo que diga, pero jamás perdonará a quien hable en contra del Espíritu Santo. Eso es lo que nunca será perdonado. Jesús dijo esto porque los maestros de la ley pensaban que él tenía un espíritu malo. Mientras tanto, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero prefirieron quedarse afuera y mandarlo a llamar. La gente que estaba sentado alrededor de Jesús les dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús les preguntó, ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Luego miró a todos los que estaban sentados a su alrededor y dijo, estos son mi madre, mis hermanos, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Y en este pasaje Jesús regresa a una casa y se reúne una gran multitud, lo que impide que él y sus discípulos puedan comer tranquilamente su alimento. Luego en este texto, porque si se fijan es el capítulo 3 del versículo 20 al 35, se podrían predicar aparte, pero la perícopa nos pide a nosotros que lo tomemos como un solo bloque. Pero luego sus familiares intentan llevárselo porque piensan que ha perdido la razón, literalmente. Y los escribas que han venido de Jerusalén dicen que está poseído por Belcebú, un dios cananeo que adoraba las moscas y que expulsaba demonios por el poder del príncipe de los demonios. Y Jesús responde con una parábola sobre un reino dividido y la imposibilidad que Satanás expulse a Satanás. Y este texto concluye advirtiendo sobre el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y finalmente, cuando su madre y sus hermanos llegan a buscarlo, Jesús declara que quienes hacen la voluntad de Dios son su verdadera familia. Eso es lo que trata todo el texto. Ahora, en el contexto de la cultura mediterránea del siglo I, los lazos familiares y las redes de parentesco definían la identidad y el lugar de una persona en la sociedad. O sea, mi familia, los miembros de la familia, si uno de repente andaba extraviado, eso ponía en dificultad a toda la familia. ¿Por qué? Porque si un miembro de la familia estaba mal, todos los miraban mal. Entonces, este relato de Jesús está poniendo en apuros a la familia de Jesús y a la comunidad que está alrededor de él. Porque prácticamente lo que está haciendo Jesús es exponiendo a la familia que lo rechace la comunidad. 1, 2, que lo rechacen el templo y que ellos ya no tengan ni negocios ni vida y que toda su economía y su vida social y religiosa sea literalmente destruida por completo. Así de difícil eran las relaciones en aquel momento. Pero lo maravilloso de este texto es que podemos ver a Jesús obrando en medio de muchas
dificultades y cómo Él se presenta y da respuesta para aquel momento y también para nosotros en este momento. Y voy a ir tirando, como lo sé hacer, espacios para que todos nos vayamos alimentando, para que todos vayamos recibiendo, y aplicaciones prácticas para que usted vaya apuntando y usted vaya recibiendo del Señor. Y la primera parte en Marcos 3:20 al 21 dice: y Jesús regresa a la casa con sus discípulos y la multitud se congrega de tal manera que no pueden ni comer. No pueden ni comer, o sea, era algo tan fascinante que ya no se había visto por décadas. Que lo hermoso del templo ahora estaba pasando eso hermoso y sobrenatural en una casa. Entonces ahí entendemos que los líderes religiosos, como se les había caído el negocio, estaban furiosos por la fama y los milagros de Jesús. Se sentían celosos, se les estaba cayendo el negocio, porque cada vez que una persona llegaba al templo era dinero que ellos dejaban ahí. Pero ahora la gente ya no estaba en el templo, sino que estaban en una casa. Y esto puso las alertas en el Sanedrín, puso las alertas en todas las líneas de los fariseos, de los escribas, y se encendieron las alarmas, porque la gente estaba ahí a tal punto que no dejaban que Jesús agarrara un pedazo de pescado y de pan y comenzaran a comer, porque había tanta necesidad que les era imposible que ellos comieran en paz. En muchas ocasiones las demandas del ministerio y del servicio cristiano son tan intensas que debemos aprender a equilibrar nuestras necesidades físicas con las necesidades espirituales. La dedicación a Dios requiere sacrificios muy grandes, como la que Jesús estaba haciendo con su nueva comunidad de 12. Había tanta necesidad y eso implicaba sacrificios del grupo de los 12, de los que estaban con él, pero también del maestro. Pero también en todo eso, nosotros lo que sacamos es que sí es bueno entregarse a la obra de Dios, que sí es bueno hacer grandes sacrificios para la obra de Dios, pero también a la par de eso debe haber una buena alimentación, a la par de eso debe haber un buen ejercicio, a la par de eso deben de haber buenas relaciones, una buena mentoría, para que el ministerio no se vuelva cargoso. Cuando las personas van comenzando el ministerio y comienzan a servir, le entran pero con todo, ¿eh? Cuando usted va a un buffet, le sirven aquí pollo, aquí carne, pescado, le sirven el cóctel de frutos aquí, café, soda, jugos, y usted no sabe por dónde agarrar y de repente un par de cositas comió y ya se saturó. Y desperdició los $80. Como en Sambor, yo no sé si ustedes se acuerdan que íbamos a comer tacos. De repente pedían 8 tacos de un solo y 13 comía la gente. Así a veces agarramos muchas veces el ministerio. Hay tanto que hacer en el ministerio, pero nuestra actividad debe ser equilibrada. Dormir bien, comer bien, relaciones sanas, una buena salud. Y un buen sacrificio para el Señor. El Señor no quiere que nosotros perdamos amistades por el ministerio. El Señor no quiere que perdamos nosotros nuestra familia por el ministerio. Por eso el ministerio se hace con familia y con amigos. Y con una buena salud. Una vez un amigo de nosotros de otra congregación me dijo: mira, me alegra verte con salud, porque tenés la bendición de estar bicho, me dijo, y con salud. Y yo, ¿por qué me decís eso?
Porque muchos predican el evangelio, pero están mal de salud. ¿Y qué esperanza le van a dar a uno, hombre? Y eso es cierto. Pero vemos a Jesús saturado. Saturado, lo vemos a él con sus discípulos saturados, pero todo debe de haber un equilibrio en todo. Y hay que cuidar nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra mente. También a la par de que oramos una hora y a la par que leemos la Biblia una hora, también debemos de leer otros libros y también disfrutar y entender que la obra de Dios también es descansar y dormir bien. Cómprese una buena almohada, una buena cama y duerma bien. Que a veces nos va a tocar en una buena cama, a veces en una hamaca, a veces en el suelo, pero hay que dormir bien y temprano. Amén. Mi pastor me decía, los siervos de Dios se duermen temprano y se levantan temprano. Vamos a seguir. Y aquí vemos la reacción. Estos textos están unidos, vemos en un solo suceso y vemos la reacción de la familia, siempre en el mismo 2021. La familia de Jesús intentaron llevárselo, creyendo y entendiendo que había perdido la razón. O sea, los familiares por un lado estaban diciendo, nos está metiendo en un problema que vamos a perder nuestra reputación en la sociedad, en el templo. A saber qué le pasó porque constituyó a 12, o sea, estaba constituyendo a 12 líderes que iban a marcar la historia. Y cuando ellos se dieron cuenta, las familias que habían instituido a 12 personas, ya era un grupo sólido, que esto atentaba contra la reputación de la familia de Jesús, porque nadie podía levantarse así por así, todo era por medio del templo. Y la familia dijeron, vámonos para allá donde está él, nos lo vamos a traer a la fuerza, porque ha perdido la razón. Y así como la familia de Jesús no lo estaban comprendiendo, así nos pasa a nosotros cuando venimos a la fe en Cristo. Hay incomprensión por parte de los familiares y amigos cuando seguimos a Jesús. Y esto puede ser muy doloroso para cada uno de nosotros. Pero es una oportunidad para mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios eventualmente traerá entendimiento y más adelante reconciliación. Algunos cuando seguimos a Jesús decimos, qué difícil es que la familia no lo acompañe a uno. Y cuando uno ha recibido la luz de Cristo, algunos familiares dicen, está loco, a saber qué le pasó, mira, dejó hasta un montón de cosas, dejó esa bicha, dejó a estas personas, estos amigos, yo no sé lo que le está pasando a este. Pero en esos momentos cuando uno decide seguir a Jesús y el Espíritu de Dios le pide algunas cosas y uno las deja a un lado, hay que tener paciencia con los amigos y con la familia. No hay que separarse. Hay que guardar silencio. No hay que salir de soberbio. No hay que salir de activo. Ay, esta gente no me entiende. Son ignorantes. No entienden la fe. No. Jesús no se puso en esa posición. Es muy doloroso, pero es una oportunidad para mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios eventualmente traerá entendimiento y reconciliación. El cristiano no se puede separar de sus amistades ni de sus familiares solo porque no lo entienden lo que está haciendo, o solo porque lo bulean, o solo porque lo discriminan, o solo porque encuentra rechazo. Al contrario, el cristiano se debe plantar firme, decir, ustedes son mi familia, ustedes son mis amigos, guardo silencio y dejo que Dios haga su obra en mí para luego yo ser de bendición hacia ellos. Pero no es lo contrario. No es lo contrario.
No es que de repente nos volvemos creyentes y ahora tenemos 15 años de ser creyentes y todavía no le hablo a mi familiar porque no me entendieron nunca. No es así la cosa. La luz está para ponerse en el mueble en alto, para que alumbre toda la habitación. La luz no está para ponerla abajo de la cama, porque entonces no funciona, no tienen la función específica. Usted y yo somos luces. Y si usted tiene relaciones fracturadas de años, porque no entendieron que su camino es muy diferente de ley, pues pídale perdón a Dios y nuevamente vuelva a reconciliar con esas amistades y esos familiares. La fe no es para andar peleando con nadie. La fe no es para poner barreras y fronteras altísimas. La fe es una solución para la sociedad cansada. Porque ustedes podrían decir, bueno, yo tengo un montón de años ya ser cristiano, pero esa gente nunca me entendió y mi mamá es necia, mi papá también y ya no entienden. Pero ahí es donde la fe funciona. De hecho, los hermanos de Jesús y la familia, las hermanas de Jesús, comenzaron a seguir a Jesús después de la muerte de él. Y de hecho, la comunidad de Santiago fue una comunidad prominente, fuerte, pero después de la muerte de Jesús. Antes no creyeron en él, no confiaron en lo que él estaba haciendo. Pero ese es el reto de cada uno de nosotros. Y luego nos encontramos con la acusación de los escribas. Por un lado, la familia. Por un lado, la presión de la gran necesidad de las multitudes, que no los deja comer. Luego, la familia emprende un viaje largo para rescatar a Jesús de la locura. Y luego nos encontramos con las acusaciones de los escribas enviados por el Sanedrín. Porque dicen, este hombre está endemoniado. Marcos 3, 22 al 27. Y los escribas estaban afirmando que Jesús estaba poseído por Belcebú y que expulsa demonios por el poder del príncipe de los demonios. Y esa es una acusación muy fuerte que estaban haciendo ellos. Porque ellos estaban esperando tanto al Mesías que en las escrituras mismas de ellos, de los profetas, decían que iba a ser el Mesías. Pero cuando él vino, los suyos no le recibieron, no entendieron, sus ojos estaban velados para que no entendieran lo maravilloso que estaba pasando con ellos. Ellos estaban en bodas, pero los escribas y los fariseos y todas esas sectas estaban en un funeral, no pudiendo entender lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Entonces, lo primero que ellos hacen es acusar. La religión, siempre cuando alguien se apega al Espíritu de Dios y camina en libertad, la primera acción de la religión a nivel mundial es juzgar. Es decir, tus acciones están malas. El ser mal entendido o calumniado por causa del Evangelio es una experiencia normal y común para nosotros los creyentes. A veces nosotros vamos a ir a una vigilia y por ir a esa vigilia nos van a decir, sos un gran fanático, a saber a qué Dios vos le servís. Como aquellos que ofrendan, vea yo, o sea, ¿para qué vos andas regalando el dinero si tu mamá tiene unas grandes necesidades? Sí, hay que darle a la mamá, pero también al Señor. A Jesús, por el poder que él fluía en él, en pro de los que la ley había rechazado y la iglesia había rechazado en aquel momento, el templo, mejor dicho. Jesús viene y lo sana. Entonces dice, ¿cómo Dios va a querer sanar a estos indigentes si hasta ni en el templo los queremos? Entonces ellos decían, lo único lógico entonces es, como Dios rechaza a estos pobres, lo único lógico es que por el mismo poder de ellos que están locos y están endemoniados, hace esos milagros. Y así nos pasa a nosotros. Vamos a ser incomprendidos
cuando hagamos grandes esfuerzos por la causa de Dios, cuando ayudemos al que nadie quiere ayudar, cuando abracemos a la comunidad que nadie quiere abrazar. Vamos a ser malinterpretados o calumniados por causa del Evangelio. Pero es una experiencia común para nosotros los creyentes. Pero en estos momentos debemos seguir el ejemplo de Jesús, que respondió con sabiduría y no con venganza. A pesar que estaban atribuyendo el poder de Dios en favor de los pobres, de los ciegos, de los cojos, de los mancos, a una acción del diablo, Él no actuó con venganza ni dijo como los hijos del trueno: vamos a enviar fuego para que fulmine todos estos hijos del diablo y ya van a ver quién soy yo, la princesa de Dios o el príncipe de Dios. Nadie se mete con los hijos de Dios. Ay, hermano. El Señor actuó con sabiduría y no con venganzas. Pero ¿cómo actuamos nosotros cuando nuestros familiares y la gente alrededor nuestro señala nuestras acciones como torpes y estúpidas? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actuamos cuando nos dicen fanáticos? ¿Nos ponemos a discutir? ¿Nos ponemos a decir tonteras, a poner el nombre de Dios en vano, a decirle que vos sos ignorante, que no entendés mi fe, que no entendés lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que hacemos? La sabiduría en muchas ocasiones va a ser guardar silencio. La venganza no es para los hijos de Dios. Yo me acordé que vos me diste de menos porque yo era cristiano y por mis esfuerzos. No, espérate, ahorita te voy a fregar. Para nosotros no es eso. ¿Qué es lo que Cristo dijo cuando estaba crucificado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras quedaron para la historia. No saben qué es lo que pasa en nuestro ser. No saben qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos cosas únicas en pro de la pasión que hay en nosotros. No entienden, no van a entender, pero la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo solo nos invita a no guardar venganza y a guardar silencio. A ser sabios. A ser sabios. Hay personas que cuando se miran atacadas a unos grupos familiares, se comienzan a pelear y se comienzan a discutir feo entre hermanos. Es que vos y tus pensamientos, es que vos no pensás igual que yo, es que vos no sabes por qué ellos lo hacen, y terminan peleando y la mamá comienza a intervenir y dice, bueno, y que los dos no van a la iglesia. Aquí había una familia que estuvieron bien tranquilos, casi 2 años, tranquilos. Pero como no se le dio participación al padre de familia, él quería venir, y esto es un paréntesis que voy a hacer, él quería venir y de un solo participar. Y aquí somos todos iguales, tengamos dinero, no tengamos dinero, seamos negritos, seamos chelitos, seamos altos, seamos bajitos, todos somos iguales y todos hemos pasado los mismos procesos. Nadie es superior, todos somos iguales, y lo que nosotros hacemos en la capacitación para nuevos servidores es ponerlos en contexto qué es lo que nosotros creemos. Pero el hombre se resintió. Y una de las hijas estaba bien entregada a la obra. Pero entonces todos en el hogar, al ver que el padre de familia se sentía ofendido, agarraron bando. 3 de ellos agarraron bando con el papá y esta muchacha se quedó sola. Y una vez me manda una conversación de los papás. Miren, se estaban acabando el pastor Moisés, pero como que si era pescucha. Y de repente que la alabanza, y de repente que por qué la gente entraba con chorres, y de repente que por qué la gente venía en camiseta, y solo tonteras.
2 años atacando así a la hija, 2 años manipulando, 2 años destruyendo a tal punto que ¿saben qué le pasó? Que comenzaron los conflictos, comenzaron los pleitos, heavy, tóxico. Y me dice una vez, mira, ya no sé qué hacerme, ya ni encuentro paz llegar a la casa porque todo es una burla. Y una vez, hermano, yo ahí por PriceMart, iba yo en mi burrito sabanero, en mi carro, y el hermano se había quedado, fíjense. Y de, esta es mi oportunidad. Y le ayudé a cambiar la llanta. Porque los hombres, hermano, miren, si usted es hombre, tiene que ir a cursos de mecánica, de electricidad, de albañilería. Todo es importante, todo eso es importante. Cambiar una llanta, cambiar las bujías, uno cambia el aceite del motor, uno cambia todas esas cosas. Todos los hombres deben hacer esas cosas. Deben tener sus cajas de herramientas. Voy a comenzar arruinando las cosas, pero ahí va uno aprendiendo. Y le digo al hermano, le ayudamos, andábamos con otro chero, le ayudamos, hicimos aquí, hicimos allá. Y me dice, mira, Moisés, me dice, ¿por qué haces esto? Si vos sabes que mi hija te manda todos los audios. Yo he visto el WhatsApp de ella. ¿Y vos por qué nunca le decís nada? No, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí está el hermano sentado. Las cosas se arreglan en calma, en paz, con sabiduría. Con sabiduría. En la calma, sin vergüenza y sin venganza. Amén. En el mismo texto, del 22 al 27, Jesús da una respuesta. Y Jesús ocupa la lógica para refutar las acusaciones. Y dice algo bien correcto. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Enfrentar acusaciones falsas con calma y razón, confiado en la verdad y en la justicia de Dios, es clave para la vida del creyente. A él estaban levantando una calumnia falsa, pero él no se exaltó, él no salió a reventárselo, sino estuvo confiado en la verdad y en la justicia del eterno Salvador. Nuestras causas, nuestras vidas, las injusticias que nos hacen a nosotros, se deben presentar ante Dios. Esa es la clave, decirle, Señor, no puedo hacer nada, no voy a actuar con violencia, no están diciendo mentiras de mí, están diciendo cosas que me caen mal, que me estresan, pero te pongo mi causa delante de ti y quítame este sentimiento de insatisfacción, de orgullo, de falsedad en mi vida. Eso es lo que hacemos los cristianos. Y eso es lo que hizo Jesús. La verdad y la justicia se le deja en manos de Dios. Pero si usted obra injustamente con alguien porque obraron injustamente con usted, ahí ya está saldada la cuenta. No espere nada más. No espere nada más. Además, este pasaje del 22 al 27 nos enseña la importancia de la unidad en la comunidad de fe. Un reino dividido no puede prosperar. Y en ese sentido, aquí tenemos una visión: hacer discípulos.
No es, mire, hay iglesias que hacen grupos, hay iglesias que se dedican a los conciertos, hay iglesias que se dedican a un montón de cosas y gloria a Dios porque en la diversidad Dios se mueve. Pero nosotros nos dedicamos a ser discípulos. Nos dedicamos a la comunidad en amor, en amistad. Nos gusta servir entre amigos, no entre dictadores, no entre grandes superhéroes, no entre grandes mujeres. Nos gusta servir entre amigos. ¿Sabe por qué? Porque la fe de amistad nunca tuvo que ver con protocolos. Nunca tuvo que ver con estatus ni con dinero. Nunca tuvo que ver el evangelio con grados sociales. Sino tuvo que ver con una sola visión, Jesucristo. Y si estamos enfocados todos ahí, y si todos nos ponemos en ese barco, y si todos sumamos en el ritmo del remeo, vamos a llegar a impactar a nuestras ciudades. De lo contrario, no. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno llega a un lugar, uno suma a la visión. No se implanta, fíjate que yo creo esto, fíjate que yo quiero lo. Mire, hermano, allá está la cola, hombre. Mire, yo le voy a decir algo para que no lo hagan. Cuando hay cola en el tráfico, usted no se meta de un solo, hermano. Si hay cola en el banco, haga la cola del banco, levántase temprano. Los cristianos no somos metidos. No, que me tienen que entender. Es que ustedes no saben que es que vengo a Brasil. Mire, así muchos vienen en la iglesia. ¿Verdad? Es que mira, te voy a enseñar esto para que lo hagamos y lo implementemos en la iglesia. Allá está la cola, hombre. Todos tenemos derecho. Y todos debemos de sumar en pro de la visión que hay aquí en la iglesia. Ser discípulos. Discípulos, esa es nuestra causa, esa es nuestra meta. No queremos ser como un hombre, queremos ser como Jesús. No pretendemos seguir un modelo profético ni de apostolado. Lo que queremos es ser como Jesús. Pero Jesús no tenía un séquito de seguidores, él tenía amigos que se convirtieron en discípulos. Por eso nosotros estamos más interesados en cómo está usted, en lo que nos puede dar usted. Una vez un pastor me dijo, mira, hace como 10 años, ¿y cuál es el chiste de mantener a todos estos vagos? Me dijo. Porque sí, había un montón de gente que nosotros éramos su familia. Ellos ya crecieron, ahora algunos están en otros países y algunos nos siguen, están entre nosotros. Nada, le dije yo. Ellos se van a convertir en padres de familia, en buenos trabajadores, en buenos políticos, en buenos médicos. Y así fue. Toda esa gente, todos esos personajes que estaban conmigo alrededor, que nadie quería nada, todos esos son profesionales ahora. Todos tienen sus familias, todos tienen sus hijos. Pero los que criticaron, algunos a saber qué se hicieron. Pero si todos sumamos a la causa del reino de Dios, haciendo discípulos, vamos a avanzar. Amén. Marcos 3, 28 al 30. Jesús habla de todos los pecados y las blasfemias que pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este es un llamado a estar atentos a cómo respondemos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La dureza del corazón y la negativa a reconocer la verdad divina pueden llevar a una separación total, rotunda de Dios. Cuando uno es recio para decir, no, es que yo lo hice por mi fuerza, no, es que me dieron el trabajo porque es que mira, me he quemado las pestañas, Moisés. Es que mira,
Yo te voy a decir bien, va, está bueno, Dios nos ayuda y todo. Pero yo he sido un buen estudiante. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Ese intelecto que usted tiene, que lo hace brillante a usted, esas capacidades que le aplauden a usted, es porque el Espíritu Santo pintó un cuadro distinto en usted, le tiró un pedazo de azul y de verde a unos, y de rosado a otros, y de morado a otros, y de negro a otros. Esas capacidades que usted tiene que le llaman a la gente y le traen la atención, por esas cosas vamos a dar cuentas. Es que no son suyas. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Él algo malo y no atribuirle a Él que Él es el Señor y dueño de todo. Bueno, a Jesús le estaban diciendo, ¿cómo este profeta, llamándole Jesús, porque ellos lo miran como profeta, no lo miraban como Mesías, cómo este hombre va a estar ayudando a los mancos, a los pobres, a las prostitutas, a los publicanos, haciéndoles milagros? Sin mi Dios, ellos lo miraban así bajo el templo, mi Dios los excluye. Entonces la lógica es que por el espíritu de Satanás, de Belcebú, mejor dicho, lo está haciendo. Entonces esa era la blasfemia para ellos contra el Espíritu Santo, atribuir una obra divina y milagrosa a algo que no era Dios. Cuando nosotros no reconocemos la obra de Dios y su mano en nuestro día a día, ahí peligramos en que el corazón se endurezca. Este hombre ya no va a cambiar. ¿Quién dice que no va a cambiar? ¿Por qué no va a cambiar? Y que el Espíritu Santo es cuto, no tiene manos, no tiene acción. O sea, decir que una situación no va a cambiar porque así lo decidimos nosotros y porque así ha sido en décadas, eso es minimizar la obra de Dios. O atribuirle un favor de Dios y decir, no, ese es el poder del enemigo. Vaya, como a veces algunos dicen, vean, en su ignorancia, no, Heaven, dicen, ahí no está Dios. Si no ha venido, que nos hablen, vean. Y ya cuando vienen, se encuentran con Dios, bien raro, va. A mí me da miedo hacer esas aclaraciones. Cuando me cuentan algo de algunas iglesias, yo me quedo mudo. Porque yo no sé cómo el Espíritu de Dios se mueve en diversas formas y iglesias. Uno no puede andar levantando juicios. A Jesús levantaron un juicio. ¿Y qué les dijo a él? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ver en la obra de Dios, en la gracia de Dios, pecado. Hay gente que usted los va a ver bien sencillos, pero que tienen mucho de Dios. Y si usted los señala y dice, no, hombre, ¿cómo Dios se va a mover en ese dicho? Eso es atribuirle a la gracia de Dios pecado. Usted no puede ver a nadie mal. Usted no puede andar levantando falsos testimonios contra la gente porque usted no sabe qué es la obra poderosa del Espíritu Santo. Él levanta a los menos indicados. Allá estaba Saúl, el perverso de Saúl. No el hermano Saúl, que es el hermano Saúl. No estamos hablando del siervo Saúl de aquí, así no estamos hablando de Saúl de la Biblia. Estaba escondido, pero el Espíritu Santo lo ocupó para algo específico. Allá estaba David, el de la Biblia, ¿va? Así voy a hacer esas aclaraciones, porque el Señor lo ocupó en los menos indicados.
Y cuando nosotros decimos, si este bicho mira con tenis handy, con jeans y camisa, mira, de tela, ¿qué me va a enseñar a mí? Eso es atribuirle a la gracia de Dios pecado. Uno no puede andar viendo cómo se viste, qué es lo que dice. No, uno debe de decirle al Espíritu Santo, ponerme mis ojos y los lentes para poder ver cómo vos ves. No quiero fallarte, no quiero blasfemar. Cuando le mandan videos de TikTok, de Instagram, miren, no los vea donde salen otras iglesias, porque uno no sabe cómo Dios se manifiesta en otros lugares. Uno se puede, ay, qué bárbara esa gente. No, hermano, quédese callado. Mire, no opine, no diga nada de eso. Dios tiene formas muy diferentes de actuar con cada ciudad, con cada país, con cada sector. Pero no mire de menos a la gente de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de esta gente? Como ya lo dije, que ellos no creían que Dios podía amar a una prostituta. Que ellos no creían cómo Jesús había llamado a un publicano. O sea, ellos se quebraban la cabeza y se quedaban tildados porque decían, ¿cómo Dios va a amar a un publicano si es un traicionero de mi país? Pero hoy tenemos a Mateo, que escribió uno de los grandes evangelios para una comunidad burgués. Sí, porque Mateo escribe a la gente que tenía billete. Uno no puede andar viendo y señalando esas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Y la dureza de corazón y la negativa a reconocer la verdad divina pueden llevar a una separación irrevocable de Dios. Hermano, la oración, aunque no es mágica, pero sí es milagrosa cuando hay corazones arrepentidos, sencillos para ver obrar a Dios. Una hermana me decía, ¿y cree usted que el Señor puede rescatar a mi hijo? Ay, hermano. Ay, hermano. Claro que sí. No hay pecado tan oscuro que Dios no lo pueda limpiar. ¿Amén? Atribuir las obras de Dios al maligno, atribuir las obras de Dios al maligno es un pecado grave porque refleja una negación consciente de la verdad. Debemos cultivar un discernimiento espiritual que nos permita reconocer y honrar la obra del Espíritu en nuestras vidas y en la comunidad cristiana. En otras palabras, el discernimiento es clave. El discernimiento usted lo gana en el día a día, en las prácticas espirituales, en el ayuno, en la oración, en la palabra. Entonces, como usted está saturado de las escrituras y de la oración y de las disciplinas espirituales, usted filtra todas las situaciones diarias a través de eso que ha ganado en el día a día. Por eso el discernimiento es la capacidad para poder ver como Dios mira. En español, es esa capacidad para entender qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios, para filtrar las cosas, para entender los corazones, para entender a través del Espíritu de Dios qué es lo que está pasando en cada persona. Es una obra de Dios. Marcos 3, 31 al 35, vamos a ir volando. La redefinición de la familia. La madre y los hermanos de Jesús llegan. Acuérdense que en el primer momento, la saturación de gente, no podían comer. Luego la familia sale a buscar a Jesús. Los escribas, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y aquí llega la familia. Aquí llega la familia. La madre y los hermanos de Jesús llegan y lo llaman desde fuera, se sienten intimidados por el gran gentío que había y dicen, no vamos a entrar porque estos nos van a matar. Nos van a matar. Estos están dispuestos a dar la vida por mi hijo. Aquí nos vamos a quedar. Y Jesús
Lo mandan a llamar de afuera y Jesús responde que su verdadera familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Nuestra identidad en Cristo redefine nuestras relaciones. Redefine nuestras relaciones. La verdadera familia espiritual trasciende los lazos de sangre y se basa en la obediencia y el amor a Dios. O sea, nuestras nuevas relaciones se basan en la obediencia, no a un profeta ni a un hombre, sino en la obediencia a Dios y el amor que tenemos a Dios. Y esto nos invita a valorar y a nutrir nuestras relaciones dentro de la comunidad de fe. En otras palabras, debemos de amar a estas personas que Dios nos ha puesto en el día a día, la familia de la fe. Aquí Jesús no está denigrando la familia ni haciéndola a un lado la familia de sangre de ninguna manera. Lo que nos está enseñando es a valorar la fe común con la familia de la fe. Que el centro es la obediencia y el amor a Dios. Eso es lo que también en ciertos momentos nos hace descansar en los días difíciles. Un buen hermano en la fe, una buena hermana en la fe, un buen compañero en la fe es como un pilar en nuestras vidas, que nos edifican, que nos consuelan y que nos exhortan. Sin el compañerismo eclesiástico no se puede vivir la fe. Sin el amor eclesiástico, sin la entrega entre unos y otros, no podemos pasar la fe del evangelio, porque se ama a Dios a través de el hermano. O sea, mi amor a Dios se traduce a través del amor que yo le tengo a los demás. O sea, nadie puede decir, yo te amo, Diosito, Diosito, te amo, y qué lindo, ay, mi amor, te entrego mi vida. Ajá, pero los evangelios nos dan un mensaje, que el amor se comprende cuando uno ama a Dios, cuando está dispuesto a ver a Dios en su hermano. No hay otra forma. Nadie puede amar a un nombre, Dios. Sí, obviamente Dios es espíritu, obviamente hay una necesidad de estar con Él a través de la oración y las escrituras, y a través de la naturaleza, y a través de las formas que Él pone. Pero ese amor sin acción grupal no es fe, solo es emoción. Por eso en las iglesias, las mega iglesias, el reto de las mega iglesias y de las iglesias medianas y las pequeñas es que los miembros reflejen el amor de Dios, su conocimiento de Dios en la práctica del prójimo. Por eso nadie puede decir, yo voy a ver la prédica allá en la casa. Chis. Si lo que necesito es la predicación, no, lo que necesita es la convivencia. Lo que necesita es esos pleitos a veces. Lo que necesita a veces es esos conflictos, eso que lo abracen a uno, que lo escuchen, que lo aconsejen, esa compañía. Y eso nos hace diferentes a todas las religiones. Porque en otras religiones el amor al líder es el todo. Pero aquí en el cristianismo, en la fe en Cristo, que nuestra fe es en Cristo Jesús, el amor hacia nuestro Cristo se debe de ver a través del otro. Por eso la santidad, vuelvo a decir, la santidad ahora se refleja en cuanto yo estoy dispuesto a perdonar y amar al prójimo. La santidad del primer templo era, yo voy al templo, yo sacrifico animales, yo me entrego a eso y ahí se acabó. Pero después de la muerte de Jesús, la santidad se traduce en convivencias. En relaciones. No hay cristianos sin comunidad. No puede haber cristianos sin gente. No puede haber cristianismo sin amar a los que Él amó, a todos nosotros. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es tener relaciones profundas.
importante es conocernos y caminar juntos. Por eso Dios no está en desacuerdo que uno ande saltando en iglesia, sino que tenga relaciones profundas. Hay gente que yo estoy dispuesto a dar la vida por ellos, aunque sean personas que todo el tiempo han servido de muchas formas, y ellos están dispuestos a dar la vida por mí. Están dispuestos a pagar mis deudas, a alimentarme si en un momento me quedo sin nada. Pero la pregunta es si usted está dispuesto a tener ese tipo de relaciones. La pregunta es si usted está dispuesto a ser ese tipo de amigo, de compañero. Por eso nos centramos, escuche bien esto, por eso nos centramos el culto en un santuario, en un gran templo lujoso con aire. No, estar aquí significa que el evangelio es aquí. Y es aquí. Es comunidad. Donde quiera que estemos, si estamos juntos, vamos a estar bien. Pero ya no tiene nada que ver con algo individual, sino con algo colectivo. No sé si me voy a entender, hermanos. Como parte del cuerpo de Cristo debemos ver la iglesia como nuestra familia extendida, apoyarnos mutuamente, buscando juntos la voluntad de Dios. Amén. Nos ponemos en pie. Jesús abre un espacio para que en los hogares, en las casas, se atiendan las grandes necesidades de los que sufren y que no son aptos para estar en un lugar religioso. Pero también abre el espacio para todos los marginados y cansados, para que puedan encontrar un descanso, un alivio. La nueva familia extendida. Por un lado, acusan a Jesús de estar demente por constituir a 12 apóstoles. Por otro lado, la religión señala a Jesús por ya no llevar a la gente al templo, sino a Él. Pero este es el punto. La gente no debe ir, sino a Cristo.